Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Juan Reynoso y quiero compartir una palabra de parte de Dios titulada La fe versus el miedo. En tiempos de crisis nosotros tenemos que saber manifestar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo yo voy a poder manifestar la voluntad de Dios? Cuando yo conozco el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo yo conozco el carácter de Dios? Conocemos el carácter de Dios a través de la palabra, pero no solo de la Biblia, no solo del conocimiento bíblico, sino de la revelación de la palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, le dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura y no la puede entender, mas el espiritual todo lo juzga y él no es juzgado de nadie. Entonces ahí el apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda lo que es la revelación por el Espíritu. Entonces la revelación de la palabra siempre nos va a dar a conocer las profundidades del carácter de Dios. Y mientras más profundo yo conozco a Dios, entonces mi reacción en tiempo de crisis va a ser más firme, va a ser más estable, va a ser más ecuánime, va a ser más balanceada. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy reaccionando conforme al conocimiento que tengo del carácter de Dios. Cuando entiendo el carácter de Dios, entonces entiendo su voluntad. Cuando entiendo su voluntad, conozco su propósito. Y cuando conozco su propósito, puedo llevar luz en medio de las tinieblas. Puedo llevar paz en medio de turbación. Puedo llevar amor en medio de odio. Puedo llevar esa tranquilidad, esa quietud que la gente necesita en medio de desesperación. En este tiempo de crisis que está viviendo no solo República Dominicana, mi país de origen, sino también el mundo, nosotros los cristianos tenemos que ser luz. Nosotros los cristianos tenemos que ser un foco de esperanza. Nosotros los cristianos tenemos que mostrar estabilidad, no importando lo que esté pasando, no importando lo que esté sucediendo. Si yo me comporto conforme o igual como se están comportando aquellas personas que no le han dado el primer lugar a Dios, que no son cristianos, que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces yo no estoy haciendo nada diferente. Es por eso que este diálogo me lleva a mí a explorar la historia de David. En aquel valle llamado Ela, aquella batalla épica entre David y Goliat. Goliat ya quizás no se había manifestado que él había vencido al pueblo de Israel, pero eso era lo que había pasado. Eso fue lo que sucedió. Dice que tenía 40 días y el pueblo estaba asustado. El pueblo tenía miedo. El pueblo estaba amedrentado de este gigante llamado Goliat. Lo que se estaba luchando en ese lugar era la libertad del pueblo de Israel. Es por eso que esto llama mi atención, y es que en momentos difíciles necesitamos medidas difíciles. En momentos extraordinarios necesitamos medidas extraordinarias. En momentos donde quizás lo que esté azotando no sea natural, necesitamos soluciones sobrenaturales. Entonces, por eso es que tenemos que ir a la fuente, ir a la palabra de Dios y poder examinar esto. Esta lectura, cuando nosotros la examinamos y tratamos de contextualizarla a lo que estamos viviendo, nos damos cuenta del amor de Dios. Nos damos cuenta que hay una llave poderosa para aquellas personas que se mueven en fe, aquellas personas que caminan en fe, aquellas personas que no tienen una fe religiosa, sino una fe conductual, una fe que se exhibe a través de la conducta. Es que no importa lo que esté pasando a mi alrededor. La Biblia dice que van a caer 1000 mas a mí no llegarán. Van a caer 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, dice la palabra de Dios. A veces nosotros tomamos la Biblia como si fuera un cliché. A veces tomamos los textos bíblicos como, hay personas que tú le dices, es que la Biblia dice que la plaga no va a tocar mi morada. Y dices, sí, pero espérate, eso no es así. Y vienen a teorizar y vienen a manifestar ese conocimiento natural que ha sido provisto por quienes, por los medios. No es que usted no tome medidas. Lo que pasa es que hay personas, hay cristianos que tienen miedo. Hay cristianos que están atemorizados. Hay cristianos que creen que se van a morir de esto. Y ahí es que entra el conocimiento de la Biblia. Y a ese tipo de personas que yo le estoy hablando. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, Dios tiene que respaldar la promesa siempre y cuando nosotros la creemos. Siempre y cuando nosotros seguimos conectados a la vid. Siempre y cuando nosotros seguimos conectados a la fuente. Es por eso que yo te estoy diciendo ahora, a esta hora de la tarde, que tú tienes que confiar en Dios, que tú tienes que creerle a Dios. A mí me gusta porque cuando David
David llega al escenario, un escenario totalmente de derrota, un escenario totalmente lleno de tristeza, un escenario totalmente lleno de miedo, de temor, de angustia, de desesperación. El rey Saúl estaba desesperado. Yo no sé si usted lo cree, pero cuando usted examina este acontecimiento bíblico, usted se da cuenta que el rey estaba desesperado. Y en ese entorno, ahí llega David. Ahí llega un joven que tenía una relación con Dios. Ahí llega un joven que tenía una comunión con Dios. Y a mí me gusta porque cuando David pisa el territorio, también Goliat pisa el territorio. Y cuando Goliat comienza a amedrentar al pueblo de Israel, dice que un grupo comenzó a correr. Escuche esto, un grupo comenzó a correr. Pero lo más impactante de esto es que David se encuentra con esas personas que están corriendo. Y David, en vez de mandársele al problema, David va frente al problema. David va con el problema. Escucha esto, pero David le pregunta a ellos, ¿qué le van a dar al que venza a este gigante o venza a este incircunciso y quite el oprobio del pueblo de Israel? Y ahí comenzaron a decirle todo lo que le iban a dar. Pero lo más llamativo de esto es la actitud de David, una actitud de un hombre de fe, una actitud de un hombre que conoce al Dios que le sirve, una actitud de un hombre que estaba en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la crisis revela si nosotros somos religiosos o si nosotros somos espirituales. Hay una gran diferencia en ser religioso y ser espiritual. Cuando yo soy espiritual, yo manifiesto los principios del reino de Dios, no importando lo que esté pasando a mi alrededor. Pero cuando yo soy religioso, yo soy una persona espiritual, pero según el contexto, según el escenario donde yo me esté desenvolviendo en un momento determinado. Te lo explico de esta manera. Si yo estoy en la iglesia, yo soy espiritual. Yo alabo, yo glorifico, yo bendigo a Dios. Pero cuando estoy fuera de la iglesia, que estoy en un entorno conflictivo, que estoy en un entorno difícil, que estoy en un entorno donde las cosas no están a mi favor, ahí es que yo tengo que manifestar si yo soy religioso, si yo soy carnal, si yo soy espiritual. Si yo soy espiritual, lo que va a salir es el fruto del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero si yo no soy espiritual, lo que se va a manifestar son las obras de la carne, que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión y orgía, homicidio, borrachera, y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros somos espirituales porque manifestamos nuestra paternidad espiritual. Recuerda esto siempre, que nuestras acciones siempre van a revelar nuestra paternidad. Nuestras acciones siempre van a revelar nuestras creencias. Nuestras acciones siempre van a revelar nuestra cultura. Nuestras acciones siempre van a revelar nuestras tradiciones. Nuestras acciones siempre van a revelar nuestras costumbres. Por eso nosotros tenemos que saber y conocer a Dios a través de la Biblia. Mientras las personas corrían, David preguntó qué le iban a dar. Mientras las personas veían un problema, David veía una oportunidad. Porque el hombre y la mujer que le sirve a Dios no le teme a ningún pronóstico que den el mundo natural. Porque nosotros dependemos de Dios. Yo no dependo de gobierno. Yo no dependo de ayuda. Yo no dependo del hombre. Yo dependo del Todopoderoso. Yo dependo del Eterno. Yo dependo del gran yo soy. Y mientras yo dependa del gran yo soy, entonces yo voy a decir como decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y deudor soy, no a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu. Así que nosotros tenemos que saber que no podemos movernos conforme al miedo, sino conforme a la fe. Este es un momento de manifestar la fe. Este es un momento de manifestar que nosotros estamos creyendo en un Dios de gloria, en un Dios de poder, en un Dios que tomó al pueblo de Israel y lo sacó de una esclavitud de más de 4 generaciones y dividió el mar y lo pasó por el mar y le dijo que
le iba a entregar una ciudad sin ellos pelear, y le entregó la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Entonces tú no puedes creer que si Dios te dio una palabra y tú le estás creyendo, a ti te va a suceder. Es que no importa, esto que está pasando es un momento, esto que está pasando es algo momentáneo. Por eso el apóstol Pablo está interesado en que nosotros no nos enfoquemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Él dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No te pierdas la segunda parte de este mensaje. Recuerda, la fe versus el miedo. Este es tu hermano Juan Reynoso. Gracias por dedicarme estos 10 minutos. Y sabemos que Dios tiene un control. Quiero orar por ti, por tu familia. Quiero orar por lo que Dios te ha dicho. Quiero orar. Si hay alguna persona que esté enferma en tu casa, quiero orar por ella también. Escríbeme ahí abajo en los comentarios. Escríbeme ahí si tú quieres que nosotros pongamos algún familiar, algún allegado, alguna persona que tú conoces. Porque es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de interceder. Pero sobre todo es tiempo de manifestar los principios de la palabra de Dios, basándonos en una fe incorruptible, en una fe inquebrantable, en una fe firme, en una fe fuerte, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente. Dios te bendiga. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellas personas, Señor, que ahora mismo, Señor, me están mirando a través de las redes sociales. Ellos están en tus manos, Señor. Glorifícate de manera especial en sus vidas. Glorifícate de manera especial, Padre, en todo lo que usted le ha dicho. Si hay algún familiar de ellos, Señor, que está quebrantado de salud, yo te lo presento. Sabemos, Señor, que tienes un propósito impresionante con cada persona, Señor, que ha decidido servirte, que ha decidido seguirte, que ha decidido, Padre, a pesar de todo, seguir adorando, seguir glorificando, seguir bendiciendo. Por eso, Señor, yo oro por aquellas familias, Señor, aleluya. Oro por aquellos hermanos que en estos momentos están amedrentados, aquellos hermanos, Padre, que están como Saúl, como su ejército, Padre, con miedo ante tal gigante. Sabemos, Señor, Padre, que en un momento desesperado, Señor, usted utiliza armas extraordinarias, Padre, para traer paz, para traer victoria, para traer seguridad. Y es por eso que estamos clamando, Dios mío, aleluya, porque hemos entendido que tienes un plan y un propósito, Señor. Gracias, Padre. Bendigo de manera especial a cada uno de mis amigos de Facebook y de YouTube, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios guarde tu familia, tu ministerio y tu propósito en Dios. Shalom, shalom.